Mi nombre es Jorge Valderrama, de parte de Dental Prime, y en el mío propio tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Javier Rojas, que nos va a conversar sobre el uso de los adhesivos tisulares en el manejo de tejidos blandos. El doctor Javier Rojas es cirujano dentista de la Universidad San Sebastián, magíster en ciencias odontológicas de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, diplomado en rehabilitación de la Universidad San Sebastián, diplomado en endodoncia de la Universidad San Sebastián, diplomado en administración de salud de la Universidad de Chile, y es fellow de implantología del Johannes Gutenberg University. Dejamos con ustedes entonces al doctor Javier Rojas y le damos las gracias por su presencia. Gracias, Jorge. Bueno, espero todos me puedan escuchar bien. Muchas gracias por invertir su tiempo en poder ver y analizar estos nuevos productos que llegan al mercado en Chile. Voy a compartir mi pantalla. Ah, ok, voy a colocar esto. ¿Pueden ver completa mi presentación? Espero que sí. Em, bueno, declaro mis conflictos de interés. He obtenido honorarios de estas empresas, instituciones. em, He obtenido becas, invitaciones y premios de estas otras, tanto entidades nacionales como internacionales, y he hecho investigación para estas universidades tanto en Chile como en el extranjero. Bueno, ¿de dónde nacen los adhesivos tisulares? Eh, Esto nació en la época del 70, en la guerra de Vietnam, donde los soldados recibían balas y había que eh, provocar hemostasia en la zona para evitar que se desangraran. Y así nace el cianocrilato. Se comenzó a ocupar en esta guerra, salvando miles de vidas, porque su aplicación era muy simple. O sea, alguien se laceraba la piel y se podía generar hemostasia y protección muy rápido. Antes venía en un polvo y se aplicaba. Se podía aplicar encima de vendajes, debajo de vendajes, podía haber agua, infecciones y la herida en la mayoría de los casos no se infectaba. Voy a mostrar un video donde después pasó esto a la aplicación en pacientes de tercera edad, ¿ya? Eh, y venía así. Esta es la aplicación para el área médica. Se cortaba, se limpiaba la herida de un paciente de tercera edad, se afrontaban el tejido y se aplicaba el producto encima. Esto evitaba tantos controles, permitía que la herida no se infectara porque el material per se es antibacteriano. Como ven aquí, se aplica en la superficie, se esparce y esto se va a polimerizar con la humedad del tejido. O podemos aplicar humedad con este cotón o con una gasa. Después se comenzó a aplicar esto en pacientes niños en cirugía plástica en la cara em, y también en cirugía de ginecología para evitar los puntos. Entonces, esto está enmarcado dentro de los nuevos productos que se van utilizando para mejorar la cicatrización, ya sea mejorarla desde el punto de vista del paciente para que tenga menos dolor, para que tenga una mejor protección, para que no se roce con la ropa o con la comida, y está enmarcado dentro de este esquema terapéutico que podemos ir utilizando como PRF o estas sustancias que mejoran la cicatrización o suturas más finas. Pero nada de esto hace sentido si no ocupamos los instrumentos adecuados, que cada vez son más pequeños. Partimos con la 15 hace varios años atrás,
luego ya pasamos a una 15C, y hoy en día ya hay instrumentos muy pequeños como son los esclerótomos, que son instrumentos que ocupamos hoy en día en odontología, pero que vienen del área oftalmológica. También instrumentos cada vez más pequeños, más finos, que permiten manipular todos estos escalpelos o estas suturas, como son estos instrumentos que generalmente yo trabajo con ellos. Entonces, de aquí viene el desarrollo de la microcirugía que favorece la reparación de los tejidos, ¿no? Porque hacemos todo más pequeño. Pero aún así, durante mi práctica profesional, sobre todo cuando me estaba iniciando en esto, así se veían mis pacientes después de una cirugía. Porque a pesar que ocupaba técnicas eh, de mínima invasión, injertos pequeños, ser lo más depurado en la técnica posible dentro del desarrollo que uno tenía cuando comienza en esta área, eh, las cirugías demoraban 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas cuando partía en la universidad. Y mis pacientes quedaban así, con equimosis en la cara, con a veces necrosis en el paladar, pérdidas de puntos de sutura, pérdida de injerto, en este caso estoy perdiendo un injerto ahí en el canino, equimosis labial. Aquí al control ya habíamos retirado ese injerto, pero había perdido puntos. Dolor de parte del paciente, muchos medicamentos había que darle para controlar el dolor. Aquí una pequeña perforación causó una necrosis, ¿ya? Por suerte esto va reparando con el tiempo y finalmente uno puede ver una cicatrización más completa con el paso de las semanas. Pero era algo que yo quería mejorar. Quería que desde el punto de vista de mis pacientes tuvieran mejor percepción de la cirugía. Y desde hace 4 años comencé a trabajar con cianocrilatos. Los cianocrilatos son moléculas, en este caso el que se ocupa acá, periacril, es un polímero, ¿no?, que es de octil-cianoacrilato y butil-cianoacrilato. El butil-cianoacrilato es el que se ocupa más en el área médica, que es más rígido, y al añadir octil-cianoacrilato alarga mucho más la cadena y lo hace incluso flexible, que son las características que nosotros necesitamos dentro del área odontológica, donde existe un edema, luego una contracción de la herida, y necesitamos que exista flexibilidad en esta superficie de cianoacrilato. ¿Qué ventajas ofrece el uso de estos adhesivos tisulares? Que partieron ya en el área dental hace 20, 23 años aproximadamente. Partimos ocupándolo para sellar incisiones cuando tomábamos injertos del paladar, ¿ya? Y ahí lo combinábamos con sutura, porque no sabíamos cómo iba a funcionar esto. Y funcionaba bien, funcionaba bien. Se mantenía el tiempo que nosotros necesitamos, que es entre los 7 y los 10 días, luego se cae solo y podemos volver a aplicarlo. Y nos dimos cuenta que además, bueno, era hemostático, ya sabíamos eso, era antibacteriano per se, no tiene ninguna adición de ningún material antibacteriano. eh, n- y nos dimos cuenta que ya no era necesario ocupar sutura y simplemente sellábamos la herida, la incisión, con solamente este pegamento y ahí se pueden ver las propiedades hemostáticas del producto y cómo queda pegado. Y eso nos ahorraba una cierta cantidad de minutos, no mucho, pero sí nos ahorraba algo de tiempo. Y comenzamos a desarrollar nuevas técnicas. En este caso, por ejemplo, es un injerto, fue una toma de injerto libre y aplicábamos el producto encima de la herida. Ya voy a mostrar más adelante cómo manejamos el sangrado en esta zona. Lo manejamos con agentes hemostáticos como Hemostop u otros, ¿ya? Me gusta el cloruro de aluminio, que es translúcido, y luego con un electrobisturí, pequeños toques ahí, podemos controlar bien el sangrado y después aplicamos este producto, ¿ya? Nos dimos cuenta que si ven la fluidez del producto es bastante elevada, era como agua. Y el paciente cuando está en decúbito necesitábamos que sea un poco más consistente. Entonces, con el tiempo aumentamos la consistencia, fue una recomendación que hicimos a la marca y aumentamos la consistencia 10 veces. Y ahora es más, como mucho más viscoso. Un colega, Tabelli, que es
fue estudiante del doctor Rocuzzo en Italia. Ahora él trabaja mucho con el doctor Zucchelli, quien está interesado también en este producto. Ya intercambiamos con él algo de información. Probablemente dentro de este año o el próximo vamos a ver los primeros artículos de él con respecto al uso de cianocrilato, sobre todo en el paladar, que fue el área que más le interesó a él. Eh, Tavelli viene desarrollando esto desde hace 2 años. Compartimos algunas ideas también con él. Él ocupa en este caso una esponja de colágeno, y le añade en la superficie cianocrilato. Em, Durante los resultados podemos ver que él logró disminuir bastante lo que ven en rojo, el dolor en la escala VAS, midió la escala VAS los primeros 14 días. Como ven, el dolor en la escala VAS, que va de 0 a 10, el dolor promedio era entre 3 a 5. Esto es lo que relatan los artículos. Ahora, él cuando ocupaba como control, él tenía un dolor cercano a 3, nivel 3, ¿ya? Que requiere el uso de medicamentos. Cuando ocupaba periacril o esponja por sí sola o periopac, esto disminuía a 1,5. Pero cuando combinaba el uso de cianocrilato periacril con una esponja, ¿ya? Y lo estabilizaba en la zona del paladar, este dolor disminuía bajo los 0,75, es decir, cercano a 0,5, es decir, un dolor muy, muy bajo, ¿ya? Incluso cuando el paciente comía, ¿ya? Porque esto genera una barrera de protección, entonces el alimento no toca directamente con la herida. Gumus, hace ya 5 años, comenzó también a desarrollar esta línea de investigación. Él vio en el sitio receptor ahora que se veía este beneficio, ¿ya? No lo vio tanto en la zona donante porque él solamente manejaba cianocrilato y lo colocaba encima de la herida. No lo hacía como Tavelli, Lorenzo. Eh, pero en el sitio receptor, él eh, manipulaba los injertos libres y hizo tres grupos de estudio: uno convencional con macrocirugía, con sutura 3.0, uno con microcirugía, con instrumentos más finos, obviamente, y con suturas más finas, y con cianocrilato para estabilizar el injerto libre. Y vio que el dolor en la zona receptora era también la mitad del dolor que tenían en los otros dos grupos. Y además se disminuía en 2 días el dolor al ser medido durante los 6 primeros días. Aquí vemos trabajos del doctor Nevins, eh, donde él también se enfoca ya más en manejo de tejidos duros y la cicatrización de tejidos blandos y duros durante los procesos de ROG. Él deja membrana expuesta, en muchos casos no se puede cerrar por primera intención la herida, y esta membrana expuesta él la recubre con un cianocrilato. Y como ven aquí. Y después analiza la cicatrización. No hay ninguna interferencia con la cicatrización tanto del tejido duro y blando. Y después hace un análisis histológico y no ve ninguna partícula de cianocrilato inmersa dentro del tejido óseo. ¿Ya? ¿Por qué? Debido a esta viscosidad alta se mantiene arriba y no queda embebido en la membrana de colágeno. Nosotros hemos estado desarrollando una técnica muy simplificada de tunelización para la cobertura radicular. Em, ya llevamos una serie de casos con un seguimiento cercano a 3 y 4 años, algunos pacientes. Básicamente es lo siguiente. Este video lo hicimos con el doctor Ion Zabalegui con España. Déjenme ver que se vea bien. A ver, ahí está. Dependiendo de su conexión, quizá lo pueden ver un poco cortado. Pero la idea es que se haga una tunelización. Aquí ocupo instrumentos muy finos de tunelización, TKN1, TKN2. Hoy en día ocupo otros instrumentos. En el caso que se pueda, se hace un colgajo a espesor parcial. Se toma el injerto, lo tomo con técnica de Zucchelli, es decir, una especie de injerto libre, muy superficial. Él vio que esta técnica, como los nociceptores están mucho más profundos, dolía menos. Luego el epitelio se corta, se retira,
Él lo hace de una sola vez desde un vértice, nosotros lo hacemos cortando en la mitad, sacando la mitad hacia un lado y después la otra mitad hacia el otro. Luego este injerto bastante fino, ¿ya? Lo ideal es tener un injerto de 0,7, 0,8 milímetros para el sector anterior, cuando queremos esto, cobertura. ¿Ya? Obviamente injertos mayores van a dar volumen cuando necesitemos volumen. Vamos a ocupar periacril. En este caso ocupamos PRF para acelerar esta cicatrización. Al comienzo estábamos ocupando y reutilizando el epitelio, ¿ya? Y lo colocábamos encima y luego aplicábamos adhesivo tisular. ¿Ya? Lo hacíamos en varias capas. El paladar requiere un mayor número de capas, cercano a 3, 4 capas. Y luego se polimeriza con suero directamente, gasa humedecida o un cotón con suero. Luego se introduce el injerto dentro de nuestro sobre. Con una cureta nos ayudamos a posicionarlo adecuadamente. Dejamos expuesto el tejido conectivo. Hay estudios de Hahn que demuestran que dejando el tejido conectivo no más allá de 3 milímetros, tenemos coberturas igual que un desplazado coronal y tenemos el beneficio de tener eh, más encía adherida. Luego aplicamos adhesivo tisular en toda la superficie, en el flap, en el injerto de tejido conectivo, en los dientes también, en zona interdental, varias aplicaciones, y esto va a mantener estable durante cercano a 2 semanas em, todo el tejido, dándole protección, capacidad antibacteriana y evita los micromovimientos. Entonces, esto permitió reducir este procedimiento que en alguien que lleva mucha experiencia le puede demorar 1 hora 20. Esto lo podemos hacer hoy en día para una recesión en 20 minutos. Porque dentro de nuestros cálculos, el 70% del procedimiento era suturas. Y la mayoría de las fallas ocurrían por problemas en las suturas, en el nudo, etc. Entonces son casos clínicos eh, con un seguimiento. Este caso en particular ya tiene ya 4 años la paciente. Tomamos el injerto de tejido conectivo, lo colocamos debajo y colocamos el adhesivo tisular. ¿Ya? La imagen previa estaba anteriormente. En este caso sellamos en la línea de incisión, solamente con adhesivo tisular. Esto es ya el posoperatorio a los 14 días. Disculpen. A los 14 días. Esto ya es a las 6 semanas y este ya tiene un seguimiento llevan 4 años. ¿Ya? Se mantiene bastante estable. Esto demoró 26 minutos la cirugía, sesiones múltiples. Este fue el primer caso que hicimos. No sabíamos cómo iba a funcionar. Hicimos la misma técnica, no sabíamos muy bien aplicarlo, por lo que nos queda un poco grosera la aplicación. Hay varios como grumos de adhesivo tisular, colocamos mucho quizá. La misma técnica, dejamos un poco el tejido conectivo expuesto, aplicamos adhesivo tisular. Esto ya es a los 14 días y ahí se puede ver un poco el injerto, cómo se reepitalizó. Esto demora los primeros 14 días y luego esta revascularización cuando no hay movimiento es mucho mejor. ¿Ya? Y si se dan estas dos condiciones, que la adaptación del colgajo es buena y no existe micromovimiento, los vasos sanguíneos pueden formarse adecuadamente y tenemos una mejor vascularización a esos días. Esto ya es a los 2 meses. Ya podemos tener resultados considerables. Esto demoró 19 minutos. Y ahí, bueno, comenzamos a hacer ya recesiones múltiples, misma técnica, como ven acá. No hay ninguna diferencia. Aplicamos adhesivo tisular. Esto es a los 7 días, 14 días. Esto ya es 6 semanas. Mi colega Kendall James, que es de Canadá, me envió, esto lo publicó en la AP el año pasado en Boston, y él maneja mucho lo que es colocar PRF dentro de alvéolos y combinar suturas con adhesivo tisular para el selle de las incisiones. Él estabiliza
su plaque de PRF con adhesivos tisulares, no ocupa sutura, lo que da menos trauma al tejido y se demora menos por lo demás. En mi caso, lo ocupo de manera regular también en gingivectomía. Este es un caso que me habían derivado por diferencia en los cenit del lateral y el central. Em, He intentado varias técnicas. A mí me gusta hacerlo a mano alzada. Coloco un caliper en el diente que necesito llegar a esa altura. eh, Le coloco un puntito en el cenit del vecino y luego corto con bisturí tradicional, ojalá un bisturí muy fino, obviamente, y luego cauterizo con el electrobisturí y luego aplico adhesivo tisular. Esto va a permitir no solamente controlar el sangrado, sino también mantener en posición eh, los tejidos. Y desde que lo comencé a ocupar, me llamó la atención que tenía un postoperatorio a los 7 días así, ¿ya? Que generalmente no tenía eso anteriormente. Ya casos con mucho mayor requerimiento desde el punto de vista técnico, estos son otros casos que me derivan. Querían papilas acá, querían cubrir esos abutments. Yo no estaba muy de acuerdo, bueno, con las posiciones en que habían puesto los implantes. Se veía, así fue derivado, se veía bastante mal. Hay varias técnicas acá. Sukeli publicó ya el 2012 y después publicó, Rocuso publicó el mismo año y después republicaron 2 años después cómo manejar este tipo de problemas, ya sea con injertos de tejido del paladar o, en el caso Rocuso, con tejidos conectivos de la tuberosidad. Em, Ahora, eso es para tener coberturas que son más en vestibular. ¿Ya? Ahora, en mis manos he tenido buenos resultados cuando ocupo colgajos que son, o sea, injertos pediculados que son del paladar. Bueno, retiro uno de los abutments en un implante que está, a mi parecer, muy vestibular. Realizo este colgajo pediculado, perdón, este injerto pediculado, lo reposiciono, lo posiciono en tanto vestibular como también cubriendo la zona que quiero aumentar en volumen en vertical y lo traslapo en esa zona, ¿ya? Em, Luego lo voy a suturar en vestibular y como pueden ver acá queda una gran cantidad de tejido conectivo expuesto que voy a cubrir con cianoacrilato para que no esté en contacto ni con alimento, ni con una alta carga bacteriana. El provisorio lo voy a dejar más corto con cantilever y lo voy a posicionar en el abutment que tengo, ¿ya? Y cantilever hacia distal. Toda la zona del paladar la sello también con cianoacrilato. Aquí estoy ocupando una micropipeta que me permite aplicar pequeñas cantidades de adhesivo tisular y luego lo polimerizo con gasa húmeda. Y eso lo aplico en varias capas. Y bueno, así queda posterior a la cirugía. Reposiciono el provisorio, lo dejo un poquito más corto y dejo cicatrizar. Y a la semana tengo ya una gran cantidad de tejido en estado de fibrina todavía que va creciendo. Y ya después de cercano a los 2, 3 meses, después de algo de sculpting de la encía, así se lo entrego al rehabilitador para que le coloque unas coronas más definitivas. Esto es complejo. Obviamente el resultado aquí no es increíble, pero sí se logró algo de encía también volumétrica, algo de cobertura en esta Batman, algo más altura. ¿Ya? Estos son otros casos que me llegan derivados. Este es de un centro bastante reconocido acá en Santiago. Era la tercera corona que le habían hecho sobre un implante. La habían hecho ROG, pero no habían hecho injerto de tejido y se traslucía y se veía una zona oscura. Esta era una niña de 21 años.
y estaba ya a punto de demandar, y obviamente ningún periodoncista quería abordar esto en ese centro porque temían que sea incluido en esta demanda. Y el gran problema que me dijeron los colegas fue que lo más probable es que si intentamos manejar el tejido en esta zona, que es un tejido muy, muy fino, vamos y llegamos a desgarrar esta zona vestibular, podemos tener una recesión mucho mayor. Según los estudios de Sukeli solamente, o los de Rocuso y después Rotundo, de este tipo de casos, 1.6 milímetros. Pero lo crítico es colocar el injerto acá. Y hay diferentes técnicas. Sukeli promueve las técnicas con descarga, Rokutsu promueve una técnica más de colgajo a espesor parcial, eh, completo y parcial, una mezcla entre dos, con injerto de tejido de la tuberosidad. Pero yo aprendí, por suerte de algunos de mis profesores, en sí es muy fina, son apicocoronales. Así como los endodoncistas hacen sus técnicas coronoapicales y apicocoronales, nosotros también podemos abordar este tipo de casos de esa manera. Esta era la condición, un tejido muy fino, falta de volumen en vestibular. Y tomamos un injerto de tejido conectivo cercano a 0,8 a 1 milímetro aproximadamente. Cortamos, sacamos el epitelio. Colocamos, hacemos 2 orificios en la parte más apical con agujas. Lo hacemos a espesor total, ¿ya? Luego decolamos todo el tejido, hacemos una especie de sobre e introducimos el injerto a través de uno de estos orificios y luego 2 pequeños puntos de sutura en los orificios, un punto sutura en zona del injerto y a mí me gusta dejar un poco el tejido conectivo expuesto para que se genere un poco más de fibrina ahí. Y todo esto lo cubro con adhesivos tisulares para que no existan o la menor cantidad de movimientos posible. Fíjense que lo coloco en el diente donde tengo mejor adherencia, en el flap, en el injerto. Y cuando el punto se embebe en adhesivo tisular, aunque uno haga un mal punto, este no se va a soltar. Y así queda post cirugía, aumentamos en volumen. ¿Cómo manejamos hoy en día el paladar? Me gusta ocupar un poco de la penefrina de la anestesia y también el fondo de la caja donde coloco el PRF. Luego coloco la membrana de PRF. A veces hago pequeñas aplicaciones también de un poco de electrobisturí en las zonas que sangran más. Y luego, en este caso, coloqué el PRF ya instalado y a veces reutilizo el epitelio. Hoy en día ya no utilizo esa técnica porque muchas veces no puedo sacar el epitelio tan íntegro. Hoy en día coloco el PRF y encima el adhesivo tisular. En este caso no voy a ocupar ningún punto de sutura, simplemente adhesivo tisular. Este es otro caso, solamente que saco como ejemplo lo que hacemos en el paladar. ¿Ya? Después que aplicamos el adhesivo tisular, así queda. Aquí no hay ningún punto de sutura y el adhesivo tisular lo extiendo hacia los dientes. Ahí tengo mejor adherencia. En la zona de la cirugía también aplico adhesivo. Esto ya a los 7 días. Así ya se ve, después que retiro el adhesivo tisular, una cicatrización bastante rápida. Esto ya es cercano a los 10, 12 días. Retiro todo, retiro puntos de sutura y dejo cicatrizar. Y ya esto ya a las 6 semanas, y a las 6 semanas también vemos ya que se cubrió eh, y la paciente quedó bastante contenta. Esto, aunque parezca poco, ya tenemos relatado en la evidencia que solamente podemos cubrir hasta 1.6, y esto, aunque parezca poco, es bastante complejo de realizar en casos de implante. Entonces, requiere cierta manipulación y ciertas ayudas de que si yo pierdo un punto, ojalá tenga algo más para estabilizar esto. Y ahí me ayudan los adhesivos. Este ya es el postoperatorio desde el punto de vista oclusal, con la vista oclusal, y tenemos una gingioarquitectura bastante adecuada. Dentro de poco vamos a publicar un artículo del uso de matrices dermales para modificar fenotipos gingivales, junto con algunos colegas de la Universidad Johannes Gutenberg,
y Leticia, que está hoy en día en la Universidad de Pensilvania. Em, También lo ocupamos cuando ocupamos estas membranas, sí, membranas, en este caso son de humano, que ya están en Chile, para evitar el uso de injerto de tejido conectivo. Ocupamos la misma técnica que les dije, ápico coronal, con instrumentos que son modificados para este tipo de técnica. Introducimos el injerto, lo suturamos, eh, colocamos adhesivo tisular para estabilizar todo y esto lo dejamos cicatrizar. El adhesivo tisular se cae por sí solo a los 7 a 10 días, así que no hay que hacer mucho. Esto ya es al control a los 7, 14 días y ya esto a los 6 semanas. Y obtenemos un volumen bastante mayor al inicial, ¿ya? Aquí casi se traslucían las raíces del paciente, ahora logramos un volumen bastante grande en este sector. Aquí ocupamos una matriz dermal de 1.8 a 2 milímetros de ancho, o sea, bastante gruesa, porque la contracción de estas matrices dermales en el tiempo es cerca de entre un 40 a un 60% incluso. ¿Dónde más utilizamos estos adhesivos tisulares? Para estabilizar punch, por ejemplo. En este caso, hay un diente que tiene un tratamiento de conducto fallido y se va a extraer este diente. Ocupamos PRF y tener más hueso adentro. Lo ocupo solamente para acelerar la revitalización y la cicatrización del tejido, ¿ya? Entonces ahí hacemos el plaque y introducimos este plaque de PRF y nos vamos al paladar. En el paladar, la técnica que van a ver ahora fue una técnica que desarrolló mi profesor Egon Euve. Él ocupa un punch, puede ser digital o puede ser rotatorio. Se hace el punch, pero muy superficial, no más allá de 0,5 milímetros. Y luego, con bisturí, vamos a hacer unas alas. Estas alas van a ir hacia vestibular y hacia palatino. Ya les voy a mencionar por qué. Esta técnica se llama Butterfly Technique y lo que permite es que lo que generalmente pasa con los punch, no todas las veces, pero pasa bastante a menudo, es que se necrosan por falta de vascularización. Entonces, estas alas de esta técnica mariposa van a permitir una mejor vascularización del tejido conectivo que está cubriendo el alveolo. Entonces se corta como una técnica de injerto libre. Hay otros que hacen una sola incisión y tratan de hacerlo así. A mí me es más simple hacerlo como una técnica de injerto libre. Lo tomamos. Vamos a acelerar un poco. Tomamos el injerto y manejamos el paladar con las técnicas que ya les he mostrado, PRF, adhesivo tisular. ¿Qué hacemos después? Vamos a limpiar el tejido conectivo, le vamos a quitar tejido, sea glandular o tejido adiposo. Lo hacemos, puede ser con tijera Lagrange o con con el mismo bisturí, un bisturí nuevo. ¿Ya? Vamos quitando este tejido adiposo, limpiándolo lo más posible. Esta es la parte entretenida de la cirugía. Me gusta bastante hacer eso, dejarlo bien, bien limpio. Y ahí voy a acelerar igual un poco el video. Ya estamos en la parte final, le damos unos toques para dejarlo lo más en tamaño adecuado a lo que necesitamos. Ahí tenemos ya el tejido limpio, desepitalizado, pero no desepitalizo la zona central, ¿ya? Que va a quedar expuesta al medio oral. Entonces aquí pueden ver las aletas, la aleta que va hacia palatino y la aleta que va hacia vestibular. Y esto lo hidratamos.
¿no? Se llama butterfly porque, bueno, el cuerpo es el punch y las alas son como mariposa. Entonces, esa es la posición. Vamos a introducir entonces como túnel estas aletas y dejamos el punch con epitelio expuesto. Y luego esto aplicamos adhesivo tisular. ¿Ya? Vamos a tener vascularización de esta aleta del paladar, de la zona mesial y distal, y también de esta aleta que va hacia vestibular, tanto apical como de los lados. Y así queda posterior a la cirugía. Colegas me han enviado también la aplicación que le están dando. Esto está evidenciado, esto fue evidenciado en el 2014, esto se puede hacer. Son injertos libres, solamente estabilizados con cianoacrilato. Queda bastante estable. Solamente ocupan sutura para el desplazado hacia apical. Todo lo demás ocupan cianoacrilato. Si lo van a hacer, tengan cuidado en no soltar el labio, porque el labio se les va a quedar pegado. Entonces lo aplican, polimerizan con gasa humedecida, ¿ya? O tiran suero, aplican varias capas, 2, 3 capas. Luego, mi técnica es que la aprendí de Dr. Wilby en Canadá, es colocar en mi guante un poco de saliva y pasarle un scratch en la superficie. Eso va a permitir que la saliva genere eh, una superficie más lisa y compruebo después con mi labio que no quede pegado. Misma técnica, solamente en maxilar superior. Esto mi colega Gumus lo lleva ocupando desde el 2014. Y la ventaja de esto es que, aparte del uso del cianoacrilato, de todas las ventajas que nos puede dar de estabilización, es que al no perforar tejido, al no perforar el injerto, disminuyo la contracción del injerto. Generalmente cuando ocupo sutura, y sobre todo sutura más gruesa, eh, genero isquemia en ciertas zonas, y sobre todo el injerto. Y este injerto, si lo tomé de 1 centímetro, me queda finalmente a las 3 meses como en la mitad, o menos incluso. Acá puedo tener prácticamente la misma cantidad de injerto que tengo al inicio, lo tengo al final después de cicatrizar. ¿Por qué? Porque no perforé en ninguna zona y tengo una mejor adaptación y no tengo prácticamente movimientos. Si lo combino con suturas, este es un caso mío donde hicimos una fenestración para un canino. Si lo combino con suturas, no se me sueltan los puntos, incluso aunque suture mal. ¿Ya? Y esto es bastante útil, sobre todo cuando estamos partiendo en este tipo de cirugía, donde la pérdida de un punto puede desencadenar en la apertura de un flap o la pérdida de un injerto, en el peor de los casos. Entonces aquí lo aplico y lo voy polimerizando de inmediato. Puedo polimerizarlo como lo ven, puedo polimerizarlo con gasa, humedecida en suero, o puedo polimerizarlo con un cotón con suero. Hay colegas que colocan vaselina al final. A mí me gusta al final pasar dedo con saliva, después de 2 a 3 capas, dedo con saliva y queda muy liso. Asegúrense de no soltar eh, el labio prematuramente, si no les puede quedar pegado. Bueno, y estos son, digamos, casos. Esto es el último caso que voy a mostrar. No está completo porque lo hice justo antes de todo este problema que ya no se puede trabajar. Así que está en espera del control. Son varias recesiones de premolar a premolar. Hacemos, bueno, los injertos. Aquí ocupo combinación de suturas con adhesivos tisulares. Lo morado que ven es adhesivo tisular. Y este es el postoperatorio a las 10 días. ¿Ya? A los 10 días a veces retiro los puntos de sutura. En este caso los removí. Y al parecer se ve todo bastante bien. Vamos a esperar a la cicatrización ya de las 6 semanas a ver cómo está y tomarle una foto. Esperemos que se pueda trabajar en un par de semanas más para poder citarlo. Y como sumario, el uso de adhesivos tisulares disminuye el tiempo de las cirugías, disminuye las complicaciones, protege la herida de agentes externos como comida o un cepillado incluso que pueda pasar por ahí, disminuye el dolor en algunos tipos de cirugías demostradas por Tabel y por Gumus, y disminuye el uso de suturas, pero también se puede combinar y tener el beneficio.
Siempre agradezco a mis profesores, a Adrián Cartwright de Johannes Gutenberg Universität, que es mi profesor de periodoncia allá, y a Sonia Lesy, que es de Canadá, y también voy a aprender a veces allá, algunas provienen de ellos. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas vamos a responderlas ahora. Muchas gracias por el tiempo invertido. A ver. Si quieren, pueden prender sus micrófonos. Sí. Igual voy a leer el chat para ir respondiendo. Hola Voy a Javier, ¿cómo responder. estás? Hola. Hola, hola. Mi nombre es Antón Hola. Petit. Soy Hola. odontólogo chileno, también especialista en periodoncia e implantología, y trabajo y vivo ya hace unos 3 años acá en Bolivia. Así que les envío muchos saludos desde más allá de la frontera. Me gustó mucho tu presentación, la verdad está bastante expectante y ansioso por verla. Yo me dedico acá a hacer cirugía reconstructiva ósea principalmente, técnicas malla titanio, bloque, tornillos carpa, harto PRF. Cuando estuve en Francia lo aprendí ya el 2011, pero no tenía experiencia con los cianoacrilatos, así que la verdad que me gustó muchísimo. En algún Muchas gracias. momento algún colega, no, de verdad, muy buena, me gustó. Lamento que no haya habido más audiencia, pero ellos se lo perdieron nomás. Tú sabes que tienen que estar los que tienen que estar nomás. Javier, una consulta, un colega en algún momento me dijo que cuando hizo una pasantía en Argentina, allá ocupaban la gotita en esta versión gel, Claro. super glue. No quiero pecar por ignorante, pero yo no conozco, no tengo experiencia con el perioacril. A mí me llamó mucho la atención ese comentario que me hicieron con la gotita, y me dediqué a buscarlo, y ahí encontré el perioacril en la literatura, que no lo conocía yo cuando hice mi especialidad hace como 10 años atrás, no se hablaba de adhesivos tisulares. ¿Qué has escuchado tú sobre el uso de la famosa gotita de uso doméstico en cicatrización de heridas? ¿Es acaso tóxico o tiene algún nivel de uso, digamos, que se pudiera ocupar en cirugía oral? Sí. Bueno, si uno lee, esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones, y si uno lee el instructivo de la gotita, en Chile la gotita, en otros países superglue, ¿ya? Sale que es citotóxico, ¿ya? Eso es lo primero. Sale que ojalá no caigan en los ojos, vaya al hospital, vaya a una clínica. Y si es consumido, induzca el vómito. Es altamente tóxico finalmente. ¿Cuál es la diferencia con los cianocrilatos de uso médico o de uso dental? La diferencia del uso médico y dental prácticamente son lo mismo. Varía en sí la consistencia. En el uso médico son más acuosos y en el área dental son más viscosos, por la posición en la cual tenemos que ocuparlo, que es un paciente que está acostado. ¿Y qué hace la diferencia con un superglue respecto a los cianocrilatos de uso en el área de la salud? Lo hace que es purificado. Son cianocrilatos de alta purificación. Estamos hablando que el nivel de purificación de este tipo de medicamentos son del 99,8%. Purificado significa que es casi 100% cianocrilato y no tiene aldehídos. ¿Qué es lo que lo hace citotóxico el superglue o la gotita? Es los aldehídos que se van a generar, y esto lo hace altamente dañino para los tejidos. Ahora, muchos colegas lo han ocupado, el pegamento de uso industrial, ¿ya? Y me dicen, funciona. ¿Ya? Increíblemente, obviamente no es tan bueno para el tejido, puede haber reacciones a cuerpo extraño, puede haber problemas, sobre todo si el paciente lo traga, pero funciona, ¿ya? Pero no deberíamos ocuparlo. Los cianocrilatos de uso médico y dental son muy económicos, esa es la otra ventaja. Esto se hace de a litros, ¿ya? El uso promedio de un cianocrilato en el área médico-dental no supera en costo
en costo final entre 8 y 10 dólares. O sea, si lo comparamos con una sutura quirúrgica, no está fuera de ese valor. ¿Ya? Y el sistema que tiene, en este caso, Periacril, hay solamente 2 marcas que tienen la aprobación FDA y CE de la Comunidad Europea. Hay solamente 2 marcas. Una es la de Canadá, que es de la marca Glustitch, que es Periacril, y la otra es Miraglue, que es de una empresa alemana. ¿Ya? Estos materiales no es necesario que estén estériles, per se son antibacterianos, pero a la aplicación en simonería no es necesario que esté estéril. Y ambos son de alta purificación. ¿Ya? Altamente purificado. El de Canadá es un poco más purificado, es un 1,8%. Más económicos en el área dental que el área médica. Porque el área médica muchas veces requiere, por aprobaciones FDA, que venga estéril. Y la esterilización se hace con rayos gamma y eso encarece mucho el producto final, que es lo que hace Histocril. Histocril es un producto adhesivo tisular para el área médica, para piel. Es butilcianoacrilato, es altamente rígido. No está aprobado para uso dental, pero en los países que no tienen cianoacrilatos de uso dental, esto es lo que ocupan, pero el costo es cerca de 20 veces más elevado. Entonces, ahí trato de responder completamente lo que me preguntas, la parte de toxicidad y de que por qué no deberíamos ocupar uno si pensamos en la parte económica. Sí, muchísimas gracias. Lo otro que te había consultado al chat es, pero creo que ya lo respondiste durante tu charla, si es que hay que retirarlo. Sí, Bueno, tú en una parte dijiste que sí, sí, sí. hay veces que se cae ¿Cómo es? solo, ¿Mm? hay veces que se cae solo, se cae como una cáscara, Ah, ya. ¿ya? Como cuando queda la gotita pegada. Sí, exactamente. Ya. Como ¿Y si te se puede colocaras. cepillar encima? No, las indicaciones son las mismas eh, que damos generalmente. Cepíllese normal, salvo en la zona, dieta blanda, hielo, tomen casata de helado, líquidos, etcétera, tómese los medicamentos, son las mismas indicaciones. La diferencia es que si el paciente por ese motivo se come una galleta y pasa por una zona altamente crítica de que no haya ningún movimiento y roza la zona, no nos va a mover nuestro injerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto queda como una cáscara. ¿Ya? Como una especie de acrílico encima, dura, ¿ya? Y va a evitar que entre a un alimento en contacto directo con la cirugía, dando una protección extra a la zona. Entonces tenemos finalmente menos riesgo de tener este tipo de complicaciones por alimento, porque pasó el cepillo por ahí, ¿ya? Y movió algo. Ya, perfecto. Y la última consulta que te quería hacer en el periodo en que yo estaba buscando los cianocrilatos quirúrgicos, por tanto, ahí recién conocí la marca Perioacril. Vi algunas publicaciones que lo ocupaban directamente sobre los injertos óseos, como membrana de separación celular. ¿Eso es Sí, válido? ¿Qué experiencia sí. tienes tú? No existen publicaciones que indican que uno puede hacer eso. Uno requiere, cuando ocupa un injerto óseo, una membrana de colágeno, PTFE, las necesidades que se requieran. No se recomienda usar adhesivos tisulares, esto desde el punto de vista de la evidencia científica. ¿Ya? Después voy a hablar de la experiencia de colegas que me han dicho que hacen esto. Desde el punto de vista de evidencia científica no se recomienda porque no está evidenciado. ¿Ya? Se cree que puede el adhesivo tisular meterse y mezclarse con el hueso que uno coloque, cual sea sea autólogo, xenoinjerto, lo que sea, y puede causar una reacción a cuerpo extraño. Eso es la teoría. En la práctica, yo sé que hay colegas de varios países, algunos de Francia, algunos de Alemania, que me dicen, oye, funciona muy bien, yo coloco un injerto en polvo, en gránulo, y le coloco esta adhesivo tisular encima, oye, y debajo crece, se revitaliza y impecable. No lo recomiendo. No lo recomiendo porque no hay evidencia de eso, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de experiencia clínica que a lo mejor funciona, pero habría que comprobarlo. Así que lo que sí está evidenciado es que podemos colocarlo encima de membranas de PTFE o en membranas de colágeno. Hasta ahora eso es lo que existe, publicado en el 2018.
Pero irías la membrana, o sea, que No, el cianoactilato quedaría separando tejido, la membrana del tejido blando, del conectivo. no. En caso que tú no puedas, por ejemplo, tener un cierre por primera intención Ah, y te queda algo de membrana expuesta y tienes miedo de o mucha membrana expuesta y quieres protegerla de la degradación de las MVP sobre la malla, sobre la membrana colágena, puedes colocar adhesivo tisular y debajo va a haber una revitalización completamente normal. ¿Ya? perfecto, De perfecto. esa manera está evidenciado que se puede ocupar. Ah, ¿Ya? ideal. Porque, Ya, Javier, muchísimas ¿ya? gracias y bueno, muchísimas gracias a la organización también. ¿Ya? Voy a liberar la cámara para que alguien más se Acá pueda hay comunicar. otra Ah, pregunta de Marco Antonio Flores. El injerto sujeto solo con cianoacrilato. La evidencia que existe es para injerto libre, así que voy a hablar de eso. A los 7 días desaparece el producto y el injerto no se mueve. Sí, Marco, entre los 7 a 10 días se puede caer el cianoacrilato. Si tú necesitas más tiempo de estabilización, puedes volver a aplicarlo, pero en general no se requiere. Ahora, puedes aumentar ese tiempo de estabilización cuando tú lo adhieres el cianoacrilato en superficie dentaria. Es decir, colocas en tu injerto, perdón, en tu colgajo, en tu flap, lo colocas también en el diente, en la superficie interdental, y este nivel de adherencia, o con una cureta, raspar un poco el diente para soltar ese adhesivo tisular que está adherido ahí. ¿Ya? Y esto se va a desprender como una costra completa. Así que eso es lo que te podría decir. Acá el doctor José Abarca, una consulta. ¿En qué casos contraindicas el uso? A ver, el, el uso de adhesivos tisulares se pueden ocupar en cualquier cirugía, en cualquiera. ¿Ya? Ahora, ¿dónde evitar o no ocupar la adhesivo tisular? Por ejemplo, yo extraigo un diente, queda mi alvéolo fresco y yo quiero bloquear este alvéolo con adhesivo tisular, va a caer adentro del adhesivo tisular del alvéolo. No colocar dentro del cuerpo. Otro caso, que es una de Schneider y quiero sellarla. En vez de ocupar sutura u otras técnicas, yo la junto con una pequeña pinza y pego. ¿Cómo andaría? Eh, En teoría se podría, pero la evidencia indica que, y tanto las aprobaciones FDA indican que no debo ocuparlo dentro del cuerpo. ¿Por qué? Por reacción a cuerpo extraño. ¿Qué significa eso? Que simplemente se va a, como este polímero no se degrada dentro de nuestro cuerpo, simplemente el cuerpo va a tratar de expulsarlo. ¿Ya? Eh, Puede que no reaccione más allá de eso, o sea, no va a haber una infección ni nada de eso, pero el cuerpo va a tratarlo de hueso. ¿Ya? Entonces, eh, este es tiene una aprobación de nivel clase 2, que significa que yo puedo ocuparlo encima de las heridas, encima, no dentro de las heridas. Entonces, esas serían las contraindicaciones, no dentro del cuerpo. Fuera de eso, encima de la herida, lo puedo ocupar en cualquier cosa. Si yo quiero colocar algo encima, saco un diente. Puedo colocar un plug de colágeno. Hoy en día vienen los plugs de colágeno que ya vienen con una carga de algún tipo de hueso. ¿Ya? Betafosfato tricálcico, o algunas vienen ya con otro tipo de materiales, como xenoinjerto. Coloco mi plug y el plug que queda expuesto, puedo colocar cianoacrilato. Y así me aseguro que no va a ir dentro del alvéolo. ¿No? En caso que quiera hacer preservación alveolar, los que manejan y les gusta esa técnica. Y bueno, la otra contraindicación, si van a ocupar la técnica para estabilizar en coberturas radiculares, con uso de adhesivos tisulares, la recesión no debe ser superior a 3 milímetros. Recuerden que indiqué que está evidenciado que yo puedo dejar expuesto no más allá de 3 milímetros. Por lo tanto, si dejo 4, voy a tener 1 milímetro de recesión. ¿Ya? Entonces,
dejen no más allá, para recesiones de no más allá de 3 milímetros, y puedo dejar un poco del tejido conectivo expuesto, cubriendo la recesión, y colocar adhesivo tisular. No está indicada para más milímetros. Ahora, podrían decir, oh, súper limitada la técnica, pero recesiones de 1 a 3 milímetros corresponden al 76% de las recesiones a nivel mundial. El resto son recesiones de 4 a 5, que son, como, si no me equivoco, 16%, y apenas el 1% recesiones más de 6 milímetros. Que para eso existen otro tipo de técnicas con color bajo avanzado, etcétera, etcétera. Acá me preguntan si puedes enviar la referencia a las tablas. Sí, por supuesto. ¿Ya? Hay muy poca evidencia. Hay evidencia de en injerto libre, Gumus 2014, evidencia de Tabelli 2018, para manejo del paladar, y ya lo va a retomar Kelly, yo creo que este año, y Nevins para el área de adhesivos tisulares encima de membranas expuestas, membranas colágenas. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren pueden prender su audio, si quieren hacer alguna pregunta en vivo. Si no, la pueden escribir en el chat, como ustedes deseen. Muchas gracias por las felicitaciones. ¿Tiene representación acá en Bolivia? No. Según yo sé que está en Perú. Sí, está en Perú. De lo que sé que está en Chile, sé que está en Perú, Colombia, Brasil, República Dominicana, y de ahí salta a Estados Unidos y Canadá. Y bueno, Europa. Pero Bolivia no. ¿Alguna otra consulta? Recuerden, pueden prender el micrófono, ningún problema, y pueden hacer la pregunta en vivo. Jorge, te habla Marco. Solamente Marco, agradecerte tu conferencia, muy buena, muy entretenida y gracias. fantástico. Admirable tu manejo clínico de algunos casos que mostraste. Nada más que agradecer y espero tus referencias cuando la envíes mediante Jorge o Sí. Alejandra, la anfitriona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya, yo creo que vamos a terminar la sesión. Demoró perfectamente casi 1 hora, 58 minutos. Así que vamos a dar por terminada la sesión. Voy a enviar entonces las referencias, si alguien más las quiere, a través de Alejandra o Jorge, se las van a hacer llegar. Va a ser la referencia de Gumus, la de Tabelli y la de Nevins. Yo creo que este año vamos a publicar la nuestra también. Bueno, muchas gracias. Yo creo, Alejandra, que ya puedes terminar la Muchas sesión. gracias a todos por Tu haber contacto, me participado. piden. Mi contacto se los mando. Sí, y el mío. Lo voy a escribir acá. Pero es mi nombre, de Javier C. gmail.com. Ahí va. Y también hace poco hice un Instagram, porque parece que uno no existe si no tiene Instagram, así que hice uno. También pueden seguir ahí, por ahí. Es también mi nombre, Javier Rojas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.